por haber compartido un poquito y poder presentarnos, ¿no? ¿Qué es FDA, quiénes somos y desde dónde hablamos también? Así que como para empezar con las mesas redondas, voy a invitar aquí a que se acerque para moderar esta mesa a Maite Sáenz, que Maite es socia y directora de ORH, ¿sí? El periódico que conocemos todos del Observatorio de Recursos Humanos. Maite es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y su trayectoria profesional siempre se ha desarrollado en el entorno de la información especializada en gestión y más concretamente en la dirección de personas en las organizaciones. Tras 16 intensos años en grupo especial directivo, fundó ORH, Grupo Editorial de Conocimiento y Gestión en el año 2006, y ORH es un proyecto profesional y vital en el que refleja su forma de entender las relaciones empresa-empleado. Además, Maite, como parte de su singularidad, le encanta pintar, coser, tejer, leer, viajar, pasear, restaurar y hacer el jardín. Así que Maite es un montón de cosas de lo que está escrito. Ahora, Maite también es mucho más. Maite es, como les decía, la primera persona que confió en nosotros para co-crear este evento y sobre todo conectamos muy rápido con Maite porque compartimos propósito. ¿Qué propósito? El propósito de impulsar el pensamiento crítico a través de distintas voces, ¿sí? Voces, como les decía, no solo escucharnos y que sea algo muy endogámico a nosotros mismos, sino traer distintas miradas que nos convoquen para poder pensar de otra manera y abrir otra mirada para los temas. Así que, bienvenida, un aplauso para Maite. Gracias, muchas gracias. Bueno, wow, a mí es que yo nunca asumo el ser protagonista de nada, y los que me conocéis, que estáis aquí, lo sabéis. Me gusta mucho más estar allí preguntando, bueno, también lo voy a hacer aquí, ¿vale? Y además os invito a que preguntéis conmigo, porque esto es un evento para pensar, y fijaros, como decía una de las slides por aquí, que me lo he apuntado, es para pensar cómo podemos encontrar nuestro hueco para vivir la experiencia que nos pone delante la inteligencia artificial, porque el hueco lo tenemos. Somos humanistas y ante la inteligencia artificial, la inteligencia humana tiene un hueco, yo siempre digo, de gol, y recursos humanos más grande todavía. La cuestión es que hay que verlo, hay que razonarlo, hay que poner en un nuevo contexto todo lo que sabemos, no desaprender lo que tenemos ya aprendido, sino ponerlo en un nuevo contexto, aprender a leer de nuevo lo que nos da, los datos que nos da la inteligencia, y ese es el hueco que tenemos. Vamos a intentar desarrollar un poquito con los compañeros que me van a acompañar en la mesa y que paso a presentarlos. En primer lugar, Maite Valverde, directora académica del Máster HR Tech and Culture de Valley School y presidenta de una asociación que se acaba de presentar, porque me llegó a mí la nota de prensa hace nada, Women in Banking España. Bienvenida, Maite. Tú y yo ya hemos coincidido varias veces, así que es un placer que estés con nosotros. Ella es Maite con I latina y yo Maite con Y. Sí, pero como lo importante es la esencia, esto pasa como con recursos humanos, talento tal, en el fondo es la esencia, las dos somos Maites, como todas personas dentro del área de recursos humanos. También nos presenta Joan Clotet, mi amigo Joan, con el que estuve ayer en otra charla. Nos vamos a hacer al final un dueto, yo creo, Joan, bienvenido. Él es asesor en talento digital, facilitador, conferenciante, coach ejecutivo, autor, podcaster. Para mí es una referencia desde hace ya muchos años en todo lo que tiene que ver con, pues en su momento con Data Analytics, ¿te acuerdas? Y ahora ya con innovación y con humanismo. De hecho, acabas de presentar un libro que he empezado a leer que se llama Humanismo Digital. Y en último lugar tenemos a Nacho Marijuán. Él es director de People Consulting en EY y además Executive Coach, que nos viene con todo el aprendizaje y todas las experiencias que esta casa, la que todos conocemos, está aplicando y en las que es pionera. Bienvenido también, Nacho. Gracias, muchas gracias. Muy bien, pues empezamos con Joan, que tenemos poquito tiempo y vamos a ir al grano. En tu libro hablas de muchas cosas, ¿no? Entre ellas la diferencia o el límite entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, y hablas de un concepto que a mí me gusta mucho, que es la inteligencia aumentada, y que a la IA, como es compleja, claro, se la enfrenta con otra IA, que no es inteligencia artificial. Tradúcenoslo. ¿Y tampoco es inteligencia aumentada? Tradúcenoslo, a ver. Ya que estamos, buenos días y gracias por invitarme, lo primero. Yo hablo hace un tiempo, digamos, de humanismo digital, que es un concepto de que las personas, más la tecnología, en ese orden, pues es una suma muy positiva. Y ocurre hace muchísimos años. Yo cuando empecé a trabajar hace ya unas cuantas décadas, ahora veréis mi categoría boomer, no me voy a ir al Pleistoceno, las hojas de cálculo empezaban a proliferar. Y desde luego no fue el fin de los contables ni de los auditores, sino que era una herramienta para poder hacer las cosas con más eficiencia, compartirlas, presentarlas, almacenarlas. Evidentemente la inteligencia artificial es una tecnología mucho más sofisticada, mucho más invasiva y, digamos, ante esta eclosión de su potencial, pues casi nos fascina. Pero yo lo que invito a que
reconsideremos que las personas somos más fascinantes que la inteligencia artificial. Y si queréis, no es un movimiento defensivo, pero una manera de combatir, entre comillas, la IA es otra IA, como decía Maite, que es a la inteligencia artificial es la indagación apreciativa, que es una manera más glamurosa de decir que recordemos que las personas somos buenos en muchas cosas, que cuando vienen cambios o viene incertidumbre, lo normal es que tengamos miedo, que es una emoción muy humana y muy útil en cierto grado, hasta que nos paraliza. Y de alguna manera lo que invito también es que revisemos también aquello que solamente las personas podemos hacer, porque ahí tenemos espacio realmente para crecer, para entrenar cada día, y son cosas que en mi opinión no va a hacer nunca una máquina. Y de hecho leí hace poco en un libro una definición que decía que la inteligencia humana era todo aquello que la inteligencia artificial todavía no hacía. Yo os diré que no lo compro en absoluto y que hay un montón de cosas que seguramente que reflexionemos aquí que solo podemos hacer las personas. Sí, totalmente. Hay una parte, hasta que llegue la inteligencia artificial general, que es la del Robocop y todas estas cosas, que eso, por Dios. Hay una, no sé si habéis, a mí me gusta mucho trufar las conversaciones con ejemplos y con cuestiones curiosas, ¿no? No sé si recordáis una peli que no es la de Terminator, creo que es Robocop, que siempre me equivoco entre uno y otro. Y está Robocop intentando dispararle a una manzana. Y la mujer policía que le acompaña, que le ha sacado de no sé qué lío, le dice, no, así no lo vas a hacer en la vida. Y la mujer policía le coge el brazo al Robocop y le dice, tienes que hacer así, zas. Y le da en el centro. A partir de ese momento la IA no falla jamás. Al final la IA va a hacer lo que nosotros queramos que haga. Sea bueno, sea regular o sea malo. Y lo va a hacer como queremos que haga. Mejor, mediano o malo. Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? Yo soy una obsesa del aprendizaje. Siempre lo he sido, porque creo que la vida es un continuo avanzar, ¿no? Pero es que ahora más todavía. Tenemos que estar constantemente aprendiendo y eso da mucho miedo. Da mucho miedo porque se nos acumulan los inputs y las fuentes y las referencias que tenemos que empezar a tomar. Y además da miedo porque, por un lado, tenemos que ponernos al día en lo nuestro, en cultura, en gente, en recursos humanos, y por otro, en tecnología. Y tú, en The Valley, tienes ese doble gorro tan bonito. ¿Cómo se estructura mentalmente un proceso de aprendizaje que integre ambas cosas? Yo creo que, desde luego, la educación tenemos que abordar la tecnología y lo humano desde una manera integrada totalmente, ¿no? Porque no solamente tenemos que formar a nuestros líderes para que sean expertos en tecnología, sino, desde luego, para que sepan comprender y tener empatía con la gente con la que van a trabajar. Porque solamente así vamos a poder tener organizaciones sanas e innovadoras, ¿no? Y yo creo que eso es clave, ¿no? Y desde luego siempre en la formación, yo creo, no solamente de formación tecnológica avanzada, que está claro que la IA es fundamental y tenemos que aprender, pero también esa formación en liderazgo inclusivo, en sostenibilidad, en ética empresarial, porque todo eso va a ser clave para lo que te digo, para crear esas organizaciones y siempre desde el punto de vista práctico. O sea, yo creo que no podemos aprender solamente en la clase, ¿no? Tenemos que ir a trabajar en esas empresas con proyectos reales donde podamos estar aplicando los conocimientos tecnológicos, pero en contextos humanos, que es donde vamos a poder realmente aprender y entender que la tecnología es una herramienta poderosísima, pero sobre todo para mejorar la experiencia del usuario, del empleado, ¿no?, que estamos aquí, y la productividad, que tanto nos preocupa. Es que hay que entender lo que significa poner a la persona en el centro del algoritmo, que era un eslogan que se lleva mucho, pero hay que aterrizarlo a procesos, al ciclo de vida del empleado, a los momentos de la verdad del empleado. Y esta mañana, es que esto lo digo porque esta mañana estaba yo escribiendo una cosa en la que, me ha venido una idea. Hay que hacer programas de gobernanza o modelos de gobernanza de la inteligencia artificial en las organizaciones, y os recomiendo que desde ya. O sea, esto hay que empezarlo desde ya y desde lo más arriba, porque va a un ritmo tan rápido que nos podemos encontrar, bueno, pues que los usos y costumbres no se adapten lo necesario en las organizaciones, ¿no? Y me he dado cuenta de una cosa, que es que recursos humanos tiene que estar en el centro de esa gobernanza, precisamente porque tiene que pilotar todos los procesos que lleven a crear una cultura de inteligencia artificial basada en un uso ético, responsable, explicable, y eso es formación, eso es aprendizaje, eso es liderazgo. Todo eso yo creo que es lo que tiene que confluir en esa formación o en ese programa de sensibilización, en ese camino de todos, en el que todos somos responsables y no solo los líderes, ¿no? Como ves, me encanta, o sea, no podría dar una ponencia, pero me gusta un montón el tema. Nacho, la inteligencia artificial, lógicamente, entra en forma de herramientas, de procesos, que condicionan las relaciones en los equipos de trabajo y el liderazgo en los equipos de trabajo. Vosotros, que ya estáis trabajando proyectos concretos, ¿qué lecciones extraes para hacer de la IA también un compañero de trabajo en esos equipos? ¿Y cómo liderarlos para que la IA sea ese compañero?
sin miedos, sin me va a quitar lo que estoy haciendo. Es que no me adelanto, porque sé lo que vas a decir, venga. Bueno, a ver, yo creo, recuerdo los primeros proyectos que hicimos de automatización inteligente y luego empezar a meter inteligencia artificial, y siendo honestos, al principio estábamos abriendo un camino que no conocíamos, ¿no? Entonces, yo una recomendación que quizás suena a obvia, pero que creo que es importante, es desarrollar una cultura de aprendizaje desde el minuto cero. Hay que desarrollar una cultura de aprendizaje, y cuando más vas aprendiendo, no solo de capacidades o skills tecnológicas, más te das cuenta de la importancia que tiene también de fomentar el desarrollo de skills interpersonales, de skills de comunicación, de skills sociales, súper importantes. Y luego también veo muchas veces con empresas que dicen, no, es que tenemos que implantar inteligencia artificial porque todo el mundo está implantando, nos quedamos atrás, y estoy mucho con Maite con la idea de que la inteligencia artificial, al final, tenemos que ser sistemáticos y tener una estrategia para desarrollar iniciativas o proyectos basados en casos de uso, con objetivos específicos y que sirvan para algo, tienen que generar un impacto, eso tiene que ser medible. Y desde luego que está la productividad, desde luego que está la reducción de errores, pero también está la satisfacción del cliente, la satisfacción del empleado. Entonces, eso para mí es algo crítico, y aunque la tecnología sea clave, yo y en EY somos muy defensores también de la idea de que la tecnología es un enabler o un medio maravilloso para alcanzar unos fines, pero no es un fin en sí mismo. La tecnología es algo que nos habilita la transformación, pero tiene que servir para humanizar el puesto de trabajo, tiene que servir para humanizar las empresas y, en última instancia, para servir a la sociedad. Fíjate que es una de las cosas que estamos descubriendo en el proceso. Supongo que conoces el proyecto Ya Más Igual. En el fondo lo que tiene por objetivo es auditar modelos algorítmicos que ya se están aplicando a procesos de recursos humanos. Bueno, ya hemos auditado el primero, que era de identificación de rotación no deseada. En el segundo estamos trabajando un tema de cultura corporativa a través de inteligencia artificial, súper bonito, y ya tenemos otros más comprometidos, de un total de 10, ¿no? Y en el proceso lo que estamos viendo es que primero hay que tener muy claro si es el momento de introducir inteligencia artificial en los procesos de recursos humanos. Primero, porque el departamento esté preparado, pero porque la organización también lo esté. Y los sindicatos, evidentemente, también lo tienen que estar en el caso de que haya representación legal de los trabajadores. ¿Que lo está? Siguiente paso. ¿En dónde? No en todo. ¿En para qué? ¿Cómo voy a explicar? Porque además, sabéis que el RIA, la explicabilidad, es un concepto que nos tenemos que meter en vena, porque lo vamos a tener en todo. O sea, ahora mismo yo creo que es transversal. Esa explicabilidad también tiene que quedar muy clara. El por qué, el para qué, y además de forma clara. O sea, el discurso tiene que descender para que todos los actores de la organización lo entiendan, desde el primero hasta el último. No es un discurso para que lo entiendan los de cuello blanco, ni los directivos, ni nada por el estilo. Es para que lo entienda todo el mundo. Entonces, es un proceso en el que efectivamente también es un proceso de aprendizaje. Siguiente pregunta para Maite, porque ligado con el aprendizaje, yo me pregunto por el valor que tiene la inteligencia colectiva para hacer de la inteligencia artificial ese compañero de viaje que nos sume, ¿no? Yo sé que tú eres muy fan de las comunidades y por eso estás siempre detrás de la organización de estos grupos en los que sumamos inteligencia colectiva, conocimiento de todos. Es interesante y también es complejo. ¿Qué valor tienen ahora y cómo se puede integrar esa inteligencia colectiva? Bueno, yo como efectivamente soy una fan, pues... Ahora ya tienes un buen rato. No, pero realmente las comunidades, y aquí hablamos de comunidades tanto dentro de una empresa como comunidades transversales y comunidades que además en España en los últimos 10 años han creado varias, no solamente de mujeres, que aquí tenemos un ejemplo con María Castillo y Ejecon, que es un trabajo increíble el que están haciendo, sino en general, ¿no? O sea, hablamos de comunidades. Y las comunidades en un primer momento nacen para apoyarse, para poder compartir experiencias, formación, aprendizaje. Pero es verdad que últimamente ya se están convirtiendo en algo mucho más grande. Están teniendo un impacto social, están teniendo un impacto en la innovación, están siendo agentes de cambio, ¿no? Me gusta mucho una frase de Salma Hayek que dice que las redes se han creado, estas comunidades se han creado para cambiar las reglas. Y efectivamente mi experiencia, tanto en Women in Banking como en las comunidades en las que participo en Santander y también bueno, en Ejecon, que lo veo además en las redes y a veces también que participo, y en muchas otras las que estoy conociendo, tiene un impacto increíble en las personas, pero también en la sociedad en general. Y es que la colaboración, el empoderamiento, la diversidad
al final enriquecen muchísimo la vida individual, pero Sí. sobre todo ahora mismo están haciendo algo muy grande por la sociedad, ayudando a crear un entorno mucho más justo y equitativo para todos y todas, ¿no? Y El reto es integrar ese conocimiento dentro de las organizaciones. Efectivamente, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y al final todo esto tiene un impacto muy grande en la resiliencia individual y en la colectiva, que tanta falta nos hace. Pues tanto, Porque eso te va a estamos decir. ahora mismo con muchos desafíos, y creo que la resiliencia ya lo sabemos, ¿no? El Foro Económico Mundial nos dice que es una de las habilidades más importantes. Y las comunidades te dan dos cosas muy importantes. Una, ante el aislamiento que nos genera a veces la tecnología, estas comunidades te van a ayudar a esas conexiones humanas, que yo creo que son tan importantes, ¿no? Y nos van a ayudar también a evitar la soledad y el aislamiento y mejorar ese bienestar general. Pero por otro lado, son espacios seguros, donde vas a poder dar tu opinión, donde vas a poder contar, ¿no? De manera mucho más cercana, ¿no? Y atreverte. Eso también, de nuevo, te va a ayudar en ese bienestar que todos necesitamos, ¿no? Yo fíjate que creo que además tiene un valor añadido, y es que te sirve de referencia de conocimiento. Ahora mismo hay tanto conocimiento que, por ejemplo, nosotros en la cantidad de webinars que hacemos muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué no nos hacéis algo que nos ayude a dibujar nuestra ruta de conocimiento, los espacios personales de aprendizaje? Esto es lo SEPRA, ¿no? Es que cada uno debemos tener el nuestro. Pero es verdad que necesitamos partir de algo, alguien que nos dé confianza de decir, vamos por aquí. Y yo creo que esa confianza te la dan un poco estas comunidades, que además no tienen que ser excluyentes, que creo que tienen que ponerse en contacto con otras comunidades, porque ahí es donde fluye de verdad el conocimiento. Hablábamos antes de entrar, ahora mismo con María, y lo importante que es, estamos conectando con un montón de comunidades de todo tipo, y cómo estamos viendo dónde hace falta ese toque que hace falta para la sociedad. Y siempre es colaboración. De hecho, es que todos partimos de esa habilidad tan importante como es la colaboración. Por lo tanto, no tiene sentido no hacerlo de otra manera. A ver si cultivamos más, que lo has dicho, habilidades transversales. Porque ahora mismo estamos un poquito cojos, y sobre eso además quería preguntarle yo a Joan. Porque en tu libro también dices que una de las competencias transversales del liderazgo, una entre unas cuantas, es la de hacer crecer el talento. ¿Cómo puedo hacer crecer el talento? Ya no quiero que me hables del CEO, que ya presumo que lo tiene que hacer. ¿Cómo lo tienen que hacer las personas que nos acompañan, los departamentos de recursos humanos? ¿Qué liderazgo tienen que ejercer para perderle el miedo a la IA, para hacer equipos integrados, para que esto sea el motor que queremos, para que nadie quede fuera, para que el tema de los sesgos no nos dé tanto miedo? Pues mira, hacemos un pequeño ejercicio colectivo, si queréis participar, y es pensad por un momento en vuestra vida profesional o personal, cuando pensáis en liderazgo, un líder o una líder, alguien de referencia para vosotros o para vosotras. ¿De acuerdo? Pensad en alguien, cuando decimos líder en tu vida, esa persona, ¿de acuerdo? ¿La tenéis en mente? Y pensad en una palabra aquello que apreciáis de esa persona, que de alguna manera fue un referente para vosotros. ¿Lo tenéis? ¿Os importaría compartir en esa palabra por qué le recordáis? Generosidad, lo repito yo para que me escuchen todos, ¿eh? Empuje, visión, empatía, pasión. Exigencia. ¿Perdona? Exigencia. Exigencia. Fijaos que nadie, era probable que esa fuera la respuesta, me ha dicho, oye, su precisión de cálculo, su gran capacidad para reconocer patrones, su eficiencia calculando lo mucho que sabía, es decir, son habilidades muy humanas y generalmente tiene que ver con el impacto que tienen en nosotros. Y todos tenemos impacto en otras personas. El liderazgo, como sabéis, no tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con la capacidad de influir en otras personas para que ellos y ellas decidan acompañarte hacia un futuro mejor, que ni siquiera a lo mejor están viendo, y es una suma de habilidades que seguramente cada uno y cada una le daremos un peso diferente a diferentes cosas. Entonces, realmente el liderar es influir en otras personas utilizando también indagación apreciativa. Yo recuerdo, miro hacia atrás también y pienso en las personas que confiaban en mí antes que yo mismo confiaba en mí mismo y que veían en cosas en mí que yo todavía no veía. Entonces, de alguna manera, asumir que las personas tenemos un potencial enorme, muchas veces limitado por lo que estudiamos hace más o menos tiempo o por el rol que estamos haciendo en esa compañía, pero cuando dedicamos tiempo de calidad a ver a esa persona con buenos ojos, a invitarle también a ver en qué es bueno, cuando vienen cambios, pensamos en lo que nos falta y nos olvidamos de lo que nos sobra. O sea, ¿qué nos ha traído hasta aquí? Y lo que nos ha traído hasta aquí quizá no sea suficiente, pero si invitamos a las personas a reconocer en eso e invertir en eso a diario, entrenarnos a diario, para crecer en eso que nos ha hecho llegar hasta aquí, eso que hizo que algún día alguien decidiera que el trabajo que hacéis erais la mejor persona para hacerlo. De alguna manera eso hay que seguir cultivándolo porque hay un potencial humano que realmente hay que... Y parte de una mirada, y parte de la confianza, y parte de ayudarnos a atreverse y poner medios y acompañarla.
y formar, pero de alguna manera parte de una convicción de que las personas tienen un potencial tremendo. Y mi experiencia y mi convicción personal, en cientos de casos, es que todo el mundo está más preparado para hacer más cosas y realmente no nos damos cuenta hasta que no tenemos otra, opción que demostrarlo. Y entonces no esperemos a que el contexto sea tan retador como para realmente salir y crecer, y que generemos contextos de confianza en nuestros equipos para que las personas sean tan buenas como quieran y puedan ser. Tiene que ir acompañado con una motivación, un reconocimiento, un salario justo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente nada de lo que tenemos por delante lo vamos a hacer solos ni solas. Tenemos un montón de problemas muy complejos. También tenemos un buen aliado que es la inteligencia artificial. Necesitamos trabajar en equipo y hacer crecer ese equipo. Y las habilidades, si tenéis mañana 8 horas de trabajo y tenéis un equipo, aseguraos primero que dedicáis el tiempo y la energía necesaria para que sepan lo que tienen que hacer, estar a disposición de ellos, de ellas, y vuestro foco principal es liderados desde el servicio. Esa es mi opinión. A mí que me gusta mucho, claro, yo no soy de recursos humanos, aunque me encanta la función, me gusta. Me considero más a veces de recursos humanos que periodista, ya he perdido mucho de mi profesión, ¿no? Y escribo desde lo que necesitáis y tal. Y aterrizando esto que me estás diciendo, me viene a la mente casuísticas que vivo, ¿no? Por ejemplo, esto, traducido, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la gestión del error dentro de las organizaciones. Ahora mismo vamos a entrar en una dinámica en la que el error se va a hacer mucho más común. Pero también tiene que ser un error que se supere rápido. Y yo creo que ahora mismo estamos instalados, en algunos casos, en una cultura del error que es muy comprensiva con el error como hábito y no tanto como el error como aprendizaje. Y eso también, al final, lo que quiero decir que la cultura de aprendizaje tiene que ser una cultura de todos. No solo que la empresa la inculque al trabajador, sino que el trabajador también tiene que venir con ella. Al final, todos nos tenemos que empoderar para poder entender el reto y el desafío al que nos enfrentamos, ¿no? Efectivamente, las organizaciones tienen que poner mucho de su parte, pero también tiene que haber otra parte, en la otra parte, valga la redundancia, para que esto sea posible, ¿no? Y a mí me preocupa mucho la cultura del error, porque la veo muy instalada en un sentido que no nos va a beneficiar en absoluto. Yo te diría, totalmente de acuerdo contigo, y si tenemos la capacidad de escoger dónde queremos trabajar, hagámoslo en sitios donde confíen para que nos atrevamos a hacer cosas, para las que no estamos preparados. Siempre habrá personas que estarán más preparados que nosotros, pero digamos para distribuir tareas y supervisarlas con cierta desconfianza, eso ya lo hace mejor un robot, hace bastante tiempo. Entonces yo creo que una persona, poder decidir trabajar la mayor parte de nuestra vida cerca de personas que realmente nos inspiren, nos acompañen a equivocarnos y a aprender, porque solo aprendemos equivocándonos. Y también respecto al aprendizaje, y acabo el rollo aquí, a mí cuando me preguntan qué estudié respondo de manera un poco provocativa si tienen interés en hace 45 años o la semana pasada, porque el mundo ha cambiado bastante en estos tiempos. Y parece, no, es que yo soy médico, y yo no sé vosotros, yo no me dejaría operar por alguien que dice estudié medicina hace 27 años. Yo creo que en muchas horas de vuelo que se cuestione cada día si aquello que estudió le sigue sirviendo y que no se equivoque demasiado, especialmente con cosas que tienen que ver con la vida y con la salud, pero necesitamos espacios donde nos empujen, nos inviten a equivocarnos y aprender lo más deprisa posible, porque solo aprendemos equivocándonos. Nadie nace sabido, que yo sepa, vaya. No. La inteligencia artificial. Vale, entiendo que tampoco dirás a tu hija a un médico que acabe de... Bueno, no un médico, a un influencer que acabe de escribir un libro y que sabe más que el médico, me imagino. No por alusiones, que aquí no hay nadie que lo haya escrito el libro, ¿no? Pero bueno, no sé si habéis visto en redes sociales esta misma semana pasada una chica que escribió un post, un tuit, depende de la red, de una manera o de otra, que decía, yo quiero la IA para que me ayude a fregar. Yo quiero la IA para que me ayude a barrer. Yo quiero la IA para que me ayude a hacer esas cosas que no me apetece hacer. Pero no la quiero para que me ayude a dibujar mejor. Esta chica era experta en arte digital y estas cosas, ¿no? Esto va con lo que te quiero preguntar. ¿Cómo podemos hacer de la IA nuestro copiloto de innovación sin que nos suplante la identidad? ¿Cómo potencia la IA la innovación en los grupos de trabajo? A ver, yo creo... a mí me gusta... Aquí igual discrepo un poco, ¿no? Pero a mí me gusta hablar de que la inteligencia humana más la inteligencia artificial es la inteligencia humana aumentada, ¿vale? Y sí que creo que, como decías antes, Maite, aumenta lo bueno y lo malo. Sí, eso aumenta lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, pero estoy totalmente contigo, ¿eh? Al final la inteligencia artificial es mucho mejor que nosotros en identificar patrones, en sacar una propuesta de conclusiones, en rapidez. Sin embargo, no es mejor que un humano en capacidad de empatía, no es mejor que un humano en juicio crítico, por lo menos por ahora, en otras habilidades, ¿no? Entonces,
Básicamente yo lo veo y, por ejemplo, dentro de mi empresa tenemos un motor de LLM, vamos, como ChatGPT, pero es cerrado, ¿no? Los datos no se comparten, se queda ahí, ¿no? Y si lo que estamos comprobando y lo que estamos midiendo es que los equipos, y se está empujando muchísimo, muchísimo dentro, los equipos que utilizan más este motor de inteligencia artificial generativa son capaces de proponer soluciones a problemas más diversas. Lo estamos midiendo, ¿no?, con el tiempo. Entonces, para mí, resolver un problema de diferentes maneras es la forma más útil de poder innovar. Entonces, básicamente lo que vemos es que ayuda a innovar, pero no suple. Y por poner ejemplos, por ejemplo, yo he trabajado mucho en estrategia y como he visto muchos proyectos de transformación que lo que hacían era dejar las personas hacia el final, pues ahora me he cambiado a People Consulting, a ver si conseguimos darle otro toque, ¿no? Y en el ámbito de recursos humanos, estoy viendo que compaginar nuestros equipos y nuestras capacidades con inteligencia artificial, estamos identificando casos de uso que, por ejemplo, en el caso de recursos humanos, me parecen que son muy útiles a día de hoy. ¿Cómo? Con una planificación, por ejemplo, de la fuerza de trabajo o ejercicios de people planning mucho más ágiles, porque el mundo cambia más rápido y esto no es que viene una consultora, me hace un proyecto y dentro de 5 años vuelve a venir para hacer el mismo proyecto. Es que esto igual lo tienes que revisitar cada año. Lo tienes que revisitar cada año. Y esto nos ayuda. ¿A qué? A generar herramientas y estar más preparado para que esto lo hagan los líderes de recursos humanos y sus equipos, a veces con ayudas de consultoras, ¿no?, que también necesitamos dar de comer a nuestros hijos. Y esos son ejemplos, más ejemplos en la gestión por skills. ¿Cómo identificas los gaps en skills? ¿Cómo identificas cómo cerrar esos gaps? ¿Cómo identificas sugerencias o caminos de aprendizaje personalizados? Ahí lo veo clarísimamente aplicado. Y el líder de recursos humanos o el equipo de talento se preocupa de supervisar esto, se preocupa de ponerlo en marcha y se preocupa de asegurar que está alineado con la estrategia de la compañía. Eso no lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, bueno, a mí me gusta siempre poner ejemplos porque parece que si no, esto no es tangible, ¿no? Entonces yo veo que en estos ejemplos se ve claramente cómo esta combinación es ganadora. Sí, te iba... uy, se me acaba de ir la idea. No, ya la tengo. Es que estoy pensando 300 cosas a la vez y claro, se me acumulan porque yo tengo aquí preguntas, pero es que me las salto todas. Lo siento, los pongo un poquito entre la espada y la pared. Lo que también estamos viendo al hacer las auditorías que estamos haciendo es que la inteligencia artificial ayuda a encontrar los porqués de muchas cosas que a simple vista no se ven y que están escondidas en una cifra, en un porcentaje. Te ayuda a correlacionar porcentajes, te ayuda a correlacionar ideas que a priori dices, oye, no está. O cosas incluso, como en la última auditoría que estamos haciendo de cultura, que en una encuesta de clima no salen. Y te ayuda al final a descubrir que este es el problema, fíjate. Y eso lo haces sin necesidad de saber programar un algoritmo. Que esa es otra de las cosas que hay que empezar a desterrar. Por eso os decía al principio que de lo que se trata es de que aprendamos a poner el conocimiento que ya tenemos, actualizado evidentemente, en otro nuevo contexto. Pero no es aprender nada de cero. De verdad, y os lo dice una persona que soy de letras, que soy periodista, que es que los periodistas no sabemos de nada en concreto, picamos de aquí y de allá. Bueno, pues os lo dice alguien que está perdiéndole mucho miedo al mundo del algoritmo. ¿Qué consejo daríais? Bueno, no sé si alguien... Eso tampoco está aquí, ¿eh? Ya para acabar, porque creo que ya tenemos que acabar. ¿Alguien se anima a hacer la última pregunta o la hago yo? Me parece que no. Venga, valiente, vamos. ¿Perspectivas de futuro, 2, 3, 5, 8 años? ¿Cómo lo veis? ¿Qué perspectivas tenéis? En recursos humanos. Sí, ¿qué predicciones hacéis? ¿Cómo estará instalada, me imagino, no? Arranco yo si queréis. A ver, yo lo que creo que lo que va a pasar, no sé si en 2, 5, igual en menos de 5, lo que yo creo es que van a dejar de haber proyectos aislados. Voy a un proyecto en el que lo voy a implantar en la parte de reclutamiento y selección, ahora voy a ir a la parte de performance management y yo creo que se va a conectar todo mucho más. O sea, yo creo que el concepto de organización gestionada por skills, que al final es organización centrada en las personas, pero con una unidad de gestión un poco más pequeña también que la persona, que son las skills. Y eso va a ser, digamos, la gasolina que va a ser útil para que en el ciclo de vida del empleado todo vaya mejor. Porque cuando la gente está mejor,
la gente es más productiva, la gente funciona mejor. Entonces, yo lo que creo que va a pasar es eso, que se van a ver soluciones que integran y gestionan por skills desde el momento de la selección hasta el momento de decidir cómo tienes que desarrollar el talento, hasta el momento de decidir dónde hay que invertir más porque la gente tiene que aprender algo o tiene que dejar de aprender otras cosas. Y yo creo que todo eso va a estar conectado y sí, yo creo que va a ser eso. Yo podría decir más cosas, pero sobre todo esa. Yo estoy de acuerdo contigo con la parte de que la skill ahora es la unidad de talento, la unidad de medida del talento, y eso es clave, y va a ayudar a que las empresas sean más líquidas también, o sea, totalmente, porque ya no va a ser, lo decías, ¿no? Posiciones, esta es la posición, yo soy enfermera, yo soy panadero, sino que al final es la mochila que tú llevas, las skills que has ido aprendiendo en los diferentes lugares, ¿no? de tu vida, y sobre todo esas power skills van a ser claves, ¿no? Ya no soft skills, sino power skills. Y creo que pienso como tú, que efectivamente eso nos va a ayudar a mucho de lo que estábamos hablando ahora, de poder gestionar de otra manera, de una manera más humana. El desafío va a estar en llevarlo a los convenios. En llevarlo a los convenios. Eso ya es otro cantar. Eso ya es otro cantar. Joan, para acabar. Yo te diría que no lo sé, porque no lo sabe nadie, el futuro lo hacemos entre todos, pero te diría que mirando un poco hacia atrás, la función de personas era muy transaccional, muy reactiva, muy centrada en fichar, pagar, desfichar y otras cosas, y si la proyecto a futuro, no sé al plazo, yo creo que habrá que revisar todo lo que hacemos para ver qué dejamos de hacer y delegar tan proactivamente como seamos capaces en la inteligencia artificial, porque eso nos libera tiempo para estar donde tenemos que estar, porque nos echan de menos, para decirlo de manera un poco más provocativa. Por tanto, saber hacer buenas preguntas es una gran habilidad, enfocarse para estar cerca de nuestras personas para que se conozcan cada vez mejor, para que tomen decisiones, para que se formen, para que se acostumbren al cambio, que estén cada vez más cómodas en el cambio. Esto va a ser cada vez más interesante. Evidentemente, capacidades analíticas hace muchos años ya que también tiene sentido para tomar mejores decisiones, más objetivas, más racionales, pero la función del futuro, que me gustaría que no se llamara recursos humanos, aunque nos entendemos todos, personas, talento, que no somos recursos, fuera una función que estuviera enfocada en cómo ayudo a mis personas a conseguir juntos nuestros objetivos de negocio. Y que de alguna manera no nos perdamos en el proceso, no nos perdamos en las herramientas, que son fantásticos, pero que al final son las personas las que hacen las cosas, las que crean la tecnología, las que la desconectan si es necesario para decir, no, decido yo con mi intuición o con mi experiencia, aunque el dato me diga no sé qué. Ya veremos, ojalá en 4 años lo sigamos comentando, pero yo creo que hay muchísimo espacio para que las personas hagamos de personas, y si no predicamos con el ejemplo desde el área de personas, pues apaguémonos. Muchas gracias. Yo creo que para el colofón se resume en que todo esto tiene que antes partir de una adecuada gestión del dato. El riesgo fundamental que vamos a tener en todos los procesos de recursos humanos donde apliquemos inteligencia artificial es el sesgo, la toma de decisiones. Y ahí la interpretación humana no tiene parangón. Ahí es donde hay que ponerla en contexto, el saber el por qué tomamos esta decisión si el algoritmo me ha dicho, oye, tira por aquí o tira por allá. Porque el algoritmo es muy tonto, lo dije ayer en la sesión. Es muy tonto porque es muy lógico. Y aplica la lógica aplastante de lo que tú le digas que tiene que hacer. Y a veces hace aflorar inconsistencias. Si no, pensad en las imágenes de Google de hace poco, de mujeres que, por aquello de llevar la diversidad al extremo, aparecieron mujeres vestidas de nazis, o negras, o asiáticas, o tal, cuando eso no ha existido en la vida. Claro, el algoritmo dice, estos señores están llevando esto a la enésima potencia, pues yo lo llevo igual. Tienen que corregir. Constantemente tenemos que estar mirando si lo que nos dice el algoritmo es lo que tenemos que hacer. Hay que distinguir entre lo que es correcto y lo que nos interesa. Muchísimas gracias. Ay, perdona. Es que nos vamos a comer tiempo. Sí, sí. 30 segundos. No sé si los robots nos quitarán el trabajo, pero si dentro de mucho tiempo el trabajo lo hacen los robots, mucho tiempo a lo mejor es más allá de la hipoteca, por poner una referencia, ¿no? Que nos coja pensados en ver que cuando liberamos tiempo, ¿en qué queremos dedicarlo? Para realmente enfocarlo en lo que realmente de verdad importa. En nuestro negocio, en nuestra vida, porque gradualmente nada pasa de un día para otro, y a medida que las máquinas nos sigan ayudando más, que hace décadas que lo hacen, que enfoquemos el tiempo y la energía en algo que realmente tenga sentido. Muchísimas gracias por permitirme que me salte esto y por hacérmelo tan fácil, a pesar de todo. Gracias, y gracias a vosotros también.